Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro, Winston Churchill, un luchador incansable. Espero que te guste, esta es la tercera parte. La situación económica de Winston. Churchill, que nunca había sabido privarse de algo, siempre usaba lo mejor. Ropa a medida, ropa interior de seda, comida sofisticada, cigarros de La Habana, vinos franceses de primeras cosechas, champaña en cantidad respetable, invariablemente Paul Roger, whisky, coñac, oporto y cherry. Estaban siempre entre las primeras necesidades. Es así como se puede ser ministro y diputado y estar lleno de deudas. Entre los Spencer Churchill las deudas eran una tradición familiar, pero a diferencia de sus antepasados, Winston tenía un excelente medio para tranquilizar a sus acreedores, redactar libros y artículos. De hecho, más allá de sus obligaciones como diputado, ministro de Hacienda, redactor en jefe militante, mediador, entrometido del Consejo de Ministros, padre de familia, paisajista, agricultor, criador y albañil, seguía escribiendo con asombroso virtuosismo. Es asombroso, pero Churchill nunca le dio al dinero tanta importancia. Fue para él cruel la pérdida de Frederick Edwin Smith, su cómplice brillante y espiritual, en octubre de 1939, muerto a causa del humo y el alcohol. Ahora, sin ministerio, sin fortuna, sin influencia de su partido y sin su mejor amigo, el diputado de Epping se metió de lleno en la biografía del gran Randolph. Después de una estadía en los Estados Unidos y Canadá con su hijo, en el año de 1929, volvió a fines de 1931 para una serie de 40 conferencias, por supuesto que bien pagadas, 10,000 libras. Es decir, 2 veces el salario anual de primer ministro. La noche del 14 de diciembre de 1931, Churchill se encontraba en Nueva York y quiso visitar a su amigo el financista Bernard Baruch. Siempre distraído, olvidó la dirección en el hotel. Siempre aventurero, hizo que un taxi lo dejara en la Quinta Avenida, pensando que iba a encontrar la casa de memoria. Pero una vez más, la distracción hizo que se le olvidara que los norteamericanos manejaban por la derecha y al bajar la calzada un automóvil que iba a gran velocidad lo atropelló. El choque fue terrible, comparable según calculó el doctor, provocado por la caída de 10 metros de altura. Churchill quedó con una herida profunda en el cuero cabelludo y algunas contusiones y esta vez necesitó casi 2 meses para recuperarse. A comienzos de 1932 acababa de cumplir 57 años y vivía retirado en su propiedad campestre. No era exactamente un solitario. Tenía una esposa, 4 hijos, muchos asistentes y sirvientes, decenas de amigos que vivían en la región e iban frecuentemente a verlo, unos 100 animales que retozaban por el campo y naturalmente millones de lectores que esperaban con impaciencia los escritos del autor célebre en que se había convertido Winston Churchill. Pero las cosas no eran tan idílicas como parecían. Clementine no la pasaba bien en Chapel y no disfrutaba demasiado de la compañía de algunos visitantes. Padecía crisis de depresión prolongadas y se ausentaba con frecuencia para ir a visitar los centros de arte del continente. Los hijos, demasiado mimados y sin muchos límites, empezaron a causar algunas preocupaciones. Diana se casó de repente y su unión fue un fracaso. Sarah quería ser actriz, pero su talento no estaba a la altura de su humor caprichoso. Randolph, que era un hombre muy apuesto y se expresaba con facilidad, abandonó sus estudios en Oxford para lanzarse a la política y al periodismo, pero carecía de las asombrosas virtudes de su padre y la maldición de los Spencer Churchill lo había alcanzado. Bebía muchísimo, pero su capacidad para soportar el alcohol era muy inferior a la de su padre. En 1932, la crisis económica mundial y sus consecuencias políticas y sociales habían acercado a Hitler al poder, y este era un personaje con el que Churchill no se hacía ninguna ilusión. Este hecho lo llevó a Alemania en 1932. En Múnich, Winston no logró concretar una entrevista con el Führer,
pero percibió en el país una atmósfera hitleriana que le causó una profunda impresión. A su regreso a Londres mencionó en cada uno de sus discursos públicos todos estos grupos de jóvenes alemanes vigorosos que recorren las calles y las rutas de Alemania, animados por el deseo de sacrificarse por la madre patria, quieren armas, y cuando las tengan, créanme, exigirán que se les restituyan los territorios y las colonias que han perdido. Y esto va a hacer que tiemblen hasta sus cimientos y hasta desaparezcan todos los países de los que hablé y hasta algunos de los que no hablé. Cuando Hitler se convirtió en canciller el 30 de enero de 1933, Churchill comprendió que sus peores temores estaban justificados. Los discursos de paz ahora eran irrisorios y los planes de desarme suicidas. Su dieta parlamentaria de 300 libras y sus ingresos literarios ya no le permitían hacer frente a los enormes gastos de su propiedad de Chartwell, así que consideró ponerla en venta. La familia también le causaba problemas. Randolph se comportaba de manera insoportable en los clubes, los salones y las reuniones políticas y contraía deudas impresionantes. Diana se había divorciado al cabo de solamente un año de matrimonio. Sarah, que acababa de cumplir 21 años, se estaba dedicando al teatro, pero se trataba más de cabaret que de Shakespeare. Para consternación de sus padres, se había prendado del austriaco Vic Oliver, un autor del Music Hall, divorciado 2 veces, con quien terminó casándose en 1936. Clementine, esposa devota y fiel consejera, se iba de Chartwell cada vez más frecuentemente para viajar, visitar museos y hasta hacer cruceros por el Pacífico Sur, donde tuvo una breve relación con un joven y rico comerciante. La situación europea era preocupante. Hay 2 locos en libertad, comentaba Churchill. Mussolini había terminado la conquista de Etiopía. Hitler seguía con su rearme a velocidad acelerada y ambos se habían acercado lo suficiente como para proclamar un eje Roma-Berlín. Así que aquí estaba Gran Bretaña aislada y desarmada en un mundo cada vez más hostil. En el momento en que su país se encaminaba apaciblemente hacia el desastre, Churchill seguía enojadísimo porque lo mantenían apartado de todo cargo de responsabilidad. Hitler quería la guerra y la tendría. A las 5:30 de la madrugada del 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas entraron a Polonia. 3 horas más tarde, en Londres, el embajador de Polonia avisó a Winston Churchill, quien en ese momento no tenía ningún cargo político. 2 horas más tarde, Churchill llamó por teléfono al War Office para obtener nueva información y nadie estaba al tanto del ataque alemán. En septiembre de 1938, como en 1914, no era posible lanzarse a esta aventura sin la ayuda de Winston Churchill. Hacía al menos 2 meses que se había vuelto evidente que la opinión pública no lo soportaría. A fines de agosto, hasta el Times de Geoffrey Dawson había publicado que 375 universitarios pedían el regreso de Churchill al gobierno. Así que en la tarde del 3 de septiembre a Churchill le ofrecieron el cargo ministerial que deseaba por sobre todas las cosas, primer Lord del Almirantazgo. En todo el país este anuncio provocó un gran y muy comprensible alivio. Un cuarto de siglo después, la patria estaba amenazada por la destrucción. El peligro venía nuevamente de Alemania, y al igual que entonces, las posibilidades de salvación de la Gran Bretaña y del Imperio se fundaban en la Royal Navy y en su primer Lord, Winston Churchill. El hecho era que a los 65 años, la edad del retiro, la edad que nunca hubiera pensado que iba a alcanzar, ahí estaba, con las mismas responsabilidades administrativas, logísticas, estratégicas y políticas que había asumido a los 40 años. Winston Churchill se había vuelto intocable y una vez más era el único verdadero guerrero del gabinete de guerra. El 11 de septiembre el presidente Roosevelt le había escrito para felicitarlo por su regreso al almirantazgo y había agregado: me encantaría que en todo momento me informe usted mismo todo lo que desea que yo sepa. Esta fue la tercera parte de este libro, Winston Churchill, un luchador incansable. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, suscríbete a mi canal, sígueme en Facebook, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme
y nos vemos en la cuarta parte de la lectura de este libro.